Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan para tener una enseñanza esta mañana. Yo les había prometido. ¿Quiénes vinieron hace 8 días en la mañana? ¿Recuerda que prometimos algo? Sí. Si no se acuerda, entonces no hay problema. Les dije que iba a enseñar algo. A ver, ¿qué les dije que iba a enseñar? ¿Cómo? La primera de Mateo. No, Mateo tiene solo una. No, enseñar el libro de Mateo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para eso vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan un texto. San Juan capítulo 5 del verso 30 al 40. Bueno, hemos querido destinar estos domingos en la mañana, porque vamos a tener un día de esto que vamos a tener todas las enseñanzas del día, todas sobre familia. Ya ustedes escucharon el anuncio que esta noche tenemos una conferencia solo para parejas y también para disparejas. Si usted está disparejo con su pareja, también le sirve. Amén. El próximo jueves es jueves de familia. También tenemos una enseñanza sobre la familia. Y ahora vamos a tener una enseñanza que hace 8 días tuvimos una enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esto tiene como propósito para los hermanos que se motivan a estudiar la Biblia, y a nivel nacional hay una inquietud porque los hermanos lean más la Biblia. Pero usted sabe que leer la Biblia o acercarse a leer la Biblia, ustedes han comprobado que no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Yo les comento que cuando yo tenía por ahí unos 5 años de convertido, yo siempre fui un enamorado de estudiar la palabra de Dios desde que me convertí, que yo era un preadolescente. Me gustó mucho estudiar y saber si lo que nosotros creíamos o creemos se fundamenta en la palabra de Dios o no. Porque uno puede creer cosas de pronto que no. Entonces, en razón a eso, yo me motivé mucho por estudiar y estudiar, pero les comento que por ahí me costó, hay un pedazo de la Biblia que me costó muchísimo ubicarme para comprenderlo, porque y era como desde los Salmos hasta Mateo, porque yo no conocía como la historia de todo lo que había acontecido allí, y uno lee y uno sabe dónde pasó, a quién le pasó, por qué pasó eso, qué lección me deja eso a mí. Entonces me costó trabajo, pero yo era un adolescente, pero estaba ocupado de saber. Gracias a Dios, a través de los años, Dios me concedió y puso gente en mi camino que me enseñó mucho sobre la palabra. Y les quiero compartir esto a ustedes también hoy. Y hoy vamos a ver el enfoque de Mateo, pero para eso vamos a leer aquí en San Juan 5, 30 al 40. San Juan, capítulo 5, verso 30 al 40, donde Jesús dice algo que es muy importante. Verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él os dio testimonio de la verdad. Pero yo no he recibido testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba,
y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Siéntese. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor estos minutos que tenemos esta mañana. ¿Cuál es el propósito? Que comprendamos, que tengamos un enfoque sobre cómo estudiar la Biblia y a leerla. Bueno, ¿qué encontramos aquí en esta lectura? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? A veces nosotros siempre acostumbramos a leer solo el 39, ¿cierto? Y entonces, cuando leemos solo el 39, ¿qué va a pasar? Leamos solo el 39, ¿verdad? La idea que nos da. Entonces dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Inmediatamente que leemos este texto, ¿cómo lo tomamos para nosotros? Como si nos estuviera una ordenanza a nosotros que leamos. Bueno, entonces lo tomamos como si nos estuviera dando una orden, ¿cierto? Una orden. Escudriñad las Escrituras. Cuando usted lee el contexto, o sea, lo que hemos hecho, de leer el contexto de lo que Jesús está diciendo ahí en ese versículo, nos damos cuenta que Jesús los está exhortando a ellos. Los está exhortando y les está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero de nada les sirve, porque no creen en mí. O sea, ustedes conocen las Escrituras, o sea, escudriñad las Escrituras, pero no creen en mí. Entonces, es una exhortación. Ahora, el contexto nos dice que Jesús está hablando y Él dice que yo no doy testimonio de mí mismo porque entonces mi testimonio no sería verdadero. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay aquí? La importancia del testimonio de las Escrituras. Ese es el mensaje que hay en este texto que hemos leído. La importancia que tiene el testimonio que las Escrituras dan de Jesús. Entonces, por eso él en conclusión les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué dice en el 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, a pesar del conocimiento que ellos tenían de los escritos bíblicos, en los escritos bíblicos no veían a Jesús. No lo veía. Y eso
no permitía que ellos creyeran en Él y lo recibieran. De hecho, fue lo que pasó. Las escrituras del Antiguo Testamento, por medio de profecías, por medio de hechos que Dios hizo, por medio de tipos, porque, por ejemplo, cuando se puso la serpiente allá en lo alto, y que todos miraran a la serpiente para que vivieran. Entonces, por eso en San Juan dice, como Moisés levantó la serpiente, necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Entonces, eso es lo que dice el texto. Entonces, vea usted cómo para entender la Biblia, cómo para leer la Biblia y comprender lo que ella dice, es tan importante conocer los enfoques de los escritores. Recuerdan lo que dijimos hace 8 días, los que vinieron. Recuerda lo que dijimos cuando vimos el Evangelio de Juan. ¿Cierto? ¿Por qué Juan escribió? ¿Cuándo escribió Juan? ¿Dónde escribió? ¿Cuál era la necesidad que había? La Biblia es la verdad porque la Biblia no es una idea. La Biblia se escribió en diferentes lugares, en diferentes momentos y circunstancias, para dar respuesta a las necesidades que había. Por eso la Biblia no pasa de moda. Por eso la Biblia dentro de 1.000.000 de años será la Biblia. Y será la palabra de Dios dentro de 1.000.000 de años. Y siempre dirá lo mismo. ¿Y por qué le dirá lo mismo a la gente? Porque la gente no cambia. Vaya al capítulo 3 de Génesis y mire los problemas de la familia de Adán. Y mire los problemas de la familia de hoy. Igual. Y usted ve las noticias y dice que un hermano mató al otro. Uy, ¿cómo así? La primera familia, uno mató al otro. ¿Sí o no? Entonces, por eso la palabra de Dios es el consejo de Dios, es la advertencia de Dios, es la exhortación, es la revelación de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y se dio en diferentes momentos, en diferentes lugares. Yo les pudiera hacer un mapa aquí, les pudiera hacer un mapa de todo lugar donde se escribió cada cosa y por qué se escribió. Pero les menciono, vamos a hablar de Mateo. Vamos a hablar hoy de Mateo porque fue lo que les dije hace 8 días. Entonces, vamos a hablar hoy de Mateo. Mateo. Entonces vamos a Mateo. ¿Quiénes han leído Mateo? Sí, ¿lo han leído? No me van a decir que lo leyeron. ¿Cuántos capítulos tiene? 28, no eran 27. No, ¿están seguros que son 28? Ah, bueno. Listo. Entonces 28. Bueno. Vamos a decir que usted va a estudiar Mateo. Va a estudiar Mateo y dice, bueno, ¿cómo hago para estudiar Mateo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los sinópticos? Se llaman evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, que quiere decir que están revelando desde la misma óptica, desde la misma perspectiva, están manifestando el ministerio de Cristo. Y eso es lo que revelan los evangelios sinópticos, el ministerio de Cristo. Los tres, Mateo, Marcos y Lucas, los tres son tres versiones de los mismos acontecimientos, pero hechos desde diferente perspectiva. O sea, cada uno de ellos tiene una perspectiva. ¿Por qué? Porque se escribió en un lugar diferente, bajo una circunstancia diferente,
pero el escritor quería referirse al ministerio de Cristo. Bueno, entonces hablemos de Mateo. Fue escrito cerquita de Jerusalén, en un lugar que de pronto usted lo puede averiguar en el mapa bíblico, se llama Jamnia. Jamnia. Allí escribió Mateo. Cuando usted mire el mapa se va a dar cuenta que queda un poco más abajo de Jerusalén. Cerca, esas ciudades son relativamente cerca, 15, 10, 5 kilómetros, está una ciudad de la otra. Se puede ir a pie en el camino de un día. Allí en ese lugar se escribió. Y se escribió tiene el sentido dirigido a los judíos. A los judíos. Entonces, cuando usted comienza a leer a Mateo, va a ver que se habla mucho y los escritos del Nuevo Testamento están así, vea. Vamos a decir una frase como para que podamos comprender, como enchufados con el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, que es como la continuación y tiene que ser como la explicación del Antiguo Testamento. O sea, como explicar. Entonces, en ese sentido, Mateo dice algunas cosas de forma diferente. Y vamos a mirar, por ejemplo, el ministerio de Jesús. 30 minutos para hablar del ministerio de Jesús. El ministerio terrenal de Cristo, lo que fue la predicación. ¿Cuándo comenzó Jesús a predicar? Después de que fue tentado, después de que fue bautizado, después de que fue tentado, y luego Él comenzó su ministerio. En el capítulo 4 y el verso 17, Él comienza a predicar. Comenzó la predicación. En el capítulo 5, 6 y 7, usted va a encontrar el primer retiro espiritual que hizo Jesús con sus discípulos en el monte. Algunos dijeran, ¿y por qué no lo hizo abajo en el valle? ¿Por qué arriba en el monte? ¿Recuerdan a alguien que había hablado con Dios en un monte? ¿Quién? Bueno, entonces, como Él le está hablando a los judíos, ¿qué era lo que los judíos sabían? Que había sido dado ¿a dónde? En el monte. Entonces Jesús sube al monte. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se los muestra a ellos? Aquí está el nuevo Moisés. Este es el nuevo Moisés y este es el verdadero, el que dio la ley. Él subió al monte y allí dio la capacitación a sus discípulos. Una tremenda capacitación sobre todo, sobre lo que ellos tenían que hacer, sobre la actitud que ellos debían tener, sobre enseñándoles. Allá encuentra usted, por ejemplo, un versículo para citar uno, porque no podemos hablar de todo. Estos son enseñanzas muy grandes. Pero 5:14, por ejemplo, ¿qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué sigue? Bueno, entonces, fíjese usted la enseñanza que les dio, lo que ellos
representaban lo que ellos eran, vosotros sois. Ahora, el impacto que su vida tendría sobre la gente. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Qué les dijo con eso? A ustedes siempre los verán porque ustedes son diferentes. Y eso le sucedió a Pedro hasta en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Por eso iban a matar a Pedro, porque le dijeron, vea, usted habla igualito a los seguidores de Jesús. Cuando Pedro habló. Y aunque él decía, no, yo no conozco, no, pero es que usted habla igual. ¿Cierto? Entonces vosotros sois la luz del mundo, lo que ustedes son, lo que representan. Ahora, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso permanece hoy. La iglesia no se puede esconder. Y usted no se puede esconder. Usted llega a un lugar y dice, yo no quiero que esta gente que sepa que yo soy creyente para que no me molesten. Y a los pocos días le dicen, oiga, pero usted es como muy callado. Y usted es como diferente. ¿Cierto? Gloria a Dios. Bueno, esto es maravilloso estudiar. Y ahí puede ver usted, siempre que ustedes lean capítulos 5, 6 y 7 de Mateo allí, van a saber que fue una capacitación que Jesús dio a sus discípulos sobre la misión dentro del pueblo de Israel, lo que ellos tenían que hacer. Por eso allí van a encontrar cosas, recomendaciones, que cuando vayan por tal parte, que no lleven bolso, que lleve esto, que tal cosa, para que usted cuando salga a evangelizar no se ponga a leer eso y a decir, es que no puedo llevar bolso. ¿Sí? Que a veces la gente lee eso y quiere aplicarlo hoy. No, fue para ellos dentro de ese contexto, las costumbres de allá, costumbres. Era la misión, se llama la Comisión Nacional. Esa misión que se hizo dentro del pueblo de Israel. Dice que Él vino a las ovejas de la casa de Israel. El Señor Jesús no salió de Israel a predicar afuera. ¿Que Jesús estaba por allá en Siria predicando? No, Él no fue por allá. Y un día vino una sirofenicia, ¿se acuerdan? Una señora vino y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Se acercó y le pidió algo, estaba esperando de Jesús algo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién recuerda? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y yo, ay, pero ¿cómo así? Si Jesús vino a salvar a la gente, ¿por qué no la recibió? No, porque en ese momento el contexto era Israel. Las ovejas escarriadas, perdidas de Israel en ese momento. Ese era el ministerio de Cristo. Pero la mujer dijo, no, la mujer tenía una fe tremenda. ¿Y qué dijo? No, yo me aguanto con las migajas. Aquí me estoy si algún pedacito de pan se cae de la mesa. Gloria a Dios. ¿A quién representaba esa mujer? ¿Cómo? A los gentiles, todos nosotros. Pero no era que Jesús no quería salvarla, sino que mire, si hay alguien ordenado, es Dios. Dios, a lo suyo vino. Y lo suyo, gloria a Dios. Bueno, entonces cuando ya ustedes estudian toda esa capacitación que van a encontrar, pero lo importante es que ustedes tengan el enfoque cuando lo estudien, que hay que hacerle una interpretación que tiene un mensaje para nosotros, porque toda la Biblia tiene un mensaje para nosotros hoy. Pero hay que hacer algo que se llama interpretación. O sea,
¿Cuál es el procedimiento cuando yo hago una interpretación de la Biblia? Es que yo digo, ¿quiénes fueron los primeros oyentes? Esa es la clave para hacer la interpretación. ¿Quiénes fueron los primeros oyentes? Entonces usted vuelve y lee el comienzo a ver, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos. Entonces usted siempre va a tener en cuenta los primeros oyentes. ¿Quiénes fueron los primeros oyentes? Los discípulos. ¿Quiénes somos los segundos oyentes? Nosotros. Entonces, para nosotros, y por eso la interpretación. ¿Qué voy a hacer yo en la interpretación? Voy a ver cuál es el mensaje que ese texto tiene para mí. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje de esos 3 capítulos? Que el Señor quería que sus discípulos fueran idóneos. O sea, bueno, vayan y prediquen. Les hubiera dicho, vayan y prediquen, acompáñenme por ahí, todo eso y tal, y como así, y después para dejarlos de discípulos cuando Él se fuera. No. Primero les dio su capacitación, buscando la idoneidad. Porque se necesita 2 cosas, la disponibilidad y la idoneidad. Entonces, por eso a veces la gente unos tienen solo disponibilidad, otros tienen idoneidad, pero no tienen disponibilidad. Por ejemplo, hay una persona que dice, pues hermana, a mí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo hace como 30 años, pero a mí no me gusta evangelizar. ¿No le parece? ¿Ese qué tiene? ¿Y qué le falta? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya platicamos sobre esos 3 capítulos. Ahora, ¿qué pasa inmediatamente que Él baja del monte? Los que han leído Mateo, a ver. Ya terminó el capítulo 7. ¿Cómo terminó el capítulo 7? Por allá terminó con lo de la casa. Acuérdese. Terminó con los 2 cimientos. Y entonces ahí es cuando les dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? ¿Cómo? Claro. Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Todo lo que les había enseñado allá en el monte. Entonces ellos ahora estaban, ¿qué? Edificados sobre la roca. Iban a venir problemas y todo, pero no los podían derribar. Bueno, ¿qué pasó ahí en el comienzo del capítulo 8? 8 y 9. Capítulo 8 y 9, ¿qué hay? ¿Cuántos milagros hay ahí? ¿Cuántos milagros hay en esos 2 capítulos? Porque hay uno donde hay 3 milagros, ¿no es? Bueno, entonces aquí, allá en 4:17 de Mateo, Jesús comenzó a predicar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí le da la capacitación a sus discípulos y ahora comienza la cátedra de Jesús y comienzan sus milagros. Comienza la enseñanza por cátedra a la gente, predicaciones. Ese fue el tiempo de la predicación, predicando y haciendo milagros. Los discípulos detrás de Jesús, siguiéndolo. De pronto a veces les encargaba algo. Les decía, vaya, hagan esto, vaya, hagan esto, vaya. Y ellos iban. Y como Jesús les decía, vayan, ellos iban. Y lo que ellos hacían,
pasaba. Entonces sanaban enfermos y predicaban y la gente los oía. Entonces vea cómo era el ministerio de Cristo y sus discípulos. Y ahí iban los 12 y se iban añadiendo por ahí más discípulos, se iban añadiendo. Entonces, ¿lo enamora a uno esto para leer la Biblia? ¿Sí? ¿Le da a uno deseos de leerla? ¿Cierto que sí? Le da deseos, claro. Y dice, bueno, ahora yo ya le voy a poner mucho más atención a esto porque hay una cosa buena aquí. Entonces, usted comienza a ver la predicación de Jesús de ahí hasta el capítulo 15. Usted comienza a ver cuántos milagros hay. Hay una enseñanza que no la tengo aquí, pero existe y la di en los institutos bíblicos. Era el itinerario de Jesús. El itinerario de Jesús. O sea, eso comprende las 3 fases del ministerio de Jesús. Aquí todavía estamos en la primera fase del ministerio de Jesús. Entonces estamos en la primera fase cuando Jesús ya capacitó a sus discípulos, bien ordenado el maestro, ¿no? No comenzó así que hubiera hecho una oración por ellos y yo, vayan a ver qué pueden hacer. No, primero los instruyó cómo debían hacer las cosas, cómo debían juzgar las cosas. Un día en estos le vamos a dedicar un tiempito a esos 3 capítulos, 5 capítulos. 3 capítulos, el 5, 6 y 7. Le vamos a dedicar una enseñanza solo a esos 3 para que ustedes vean las cosas que Jesús les advirtió. Que tienen un mensaje muy importante para nosotros. Bueno, entonces aquí, ¿qué fue la primera? Bajó del monte, ¿cierto? ¿Cómo dice 5.1? 8.1. Cuando Jesús, ¿qué pasó? Bueno, fíjese usted la enseñanza que tiene esto tan bonitas. ¿Se quedaron en el monte? ¿No? ¿Sería bueno haberse quedado en el monte? ¿Qué dice usted? Quedarse con Jesús allá en el monte, hagamos aquí unas enramadas bien buenas y quedémonos aquí en el monte. No, hay que descender del monte. Hay que descender del monte ¿a dónde? Abajo, donde están las necesidades. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran allí a un lugar a esperar recibir el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo? Hasta que se hay, ¿sí? Eso está en Lucas, al final de Lucas. Final de Lucas. Hasta. Mire, hay gente que se queda en el aposento alto, contemplando el aposento alto, y no bajan donde están las necesidades. Entonces hay que ir, como dijo alguien ahora aquí, al valle de los huesos secos. Entonces, ¿qué había allá? Ya, aquí está el primer necesitado. ¿Cuál era? Un leproso. Aquí comenzó el trabajo. Me acuerdo un día que estaba dando una capacitación allá en la congregación del Porvenir. Yo siempre acostumbro dar una enseñanza a las congregaciones sobre consejería espiritual y sobre los procedimientos que se hacen, sobre todo los servidores. Bueno, yo le estaba dando un cursillo ya cuando vinieron con la noticia que había un endemoniado por ahí en la vereda,
que había un endemoniado, que bueno, hay un endemoniado y que no deja pasar la gente por la calle y tal. Y bueno, pues vamos a hacer las prácticas. Estamos aquí en el cursillo, vamos a hacer las prácticas. Y fuimos, allá fuimos. No, y fuimos, entonces yo, no, que es que hay una muchacha que está. Y bueno, ¿cuál es la muchacha? No, una muchacha sentada. Entonces yo fui y le pregunté cómo se llamaba la muchacha. Ella me dijo el nombre de ella. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Tiene algún problema? Dijo, sí, un problema con mi mamá. ¿Qué pasó? Dijo, no, que yo viví en México y esto, y comenzó a contarme y tal. Y una seria amargura y resentimiento con la mamá que la llevaba a un comportamiento de ponerse brava y querer pegarle a los demás y todo. Y la gente inmediatamente, ¿qué dijo? Un demonio. Vea, ¿no? Hicimos una oración por ella, una oración, porque no hubo que reprender demonios. No. Y yo le dije a la señora, tienen que mejorar sus relaciones, perdonarse, porque eso es lo que está. Pero esas son las prácticas. Ahí es donde uno se da cuenta de la situación y de todo lo que pasa en los seres humanos. Entonces, el primer necesitado allí era un leproso. ¿Qué hizo Jesús frente al leproso? ¿A este fue que lo tocó? ¿Qué le dijo el leproso? Sí, no, a este le dijo, quiero ser limpio. Bueno, entonces el leproso se acercó y pidió misericordia. Si quieres. No le dijo si puedes, sino si quieres. Porque Dios no es que no pueda hacer las cosas, sino que hay veces no las hace porque Él no quiere. No quiere porque hay otra cosa para hacer. O está haciendo con esto otra cosa. A veces con una enfermedad Dios le está llamando la atención a una persona para que reflexione. Y así en ese orden, muchas cosas pasan. Entonces Dios ve mucho más que nosotros. Bueno, lo que quiero contarles brevemente es que de ahí al capítulo 15, ustedes van a encontrar las predicaciones de Jesús. Jesús predicando y haciendo milagros. Pero algo pasa. Ese énfasis se da hasta el capítulo 12. 8, 9, 10, 11 y 12. El énfasis del ministerio de Jesús. Porque Él, en el capítulo 13, ¿qué comienzan? Bueno, las parábolas es otra forma de predicar. Allí comienza una forma de predicación reprensiva para ellos. Después de haber hecho milagros entre ellos y predicado y todo esto, en el capítulo 13 dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién era el sembrador? Él. Yo salí a sembrar entre ustedes, pero no encontré mucho terreno bueno. Solamente un poquito de terreno bueno. Y además terreno duro, tenía espinos, tenía piedras, difícil. Eso era el mensaje de que les había predicado, había hecho milagros y todo, y ellos no reflexionaban. Entonces lo que les está diciendo, estoy entre ustedes, salí a sembrar, a predicar y todo, pero ustedes
duros, muy duros. Y entonces usted comienza a ver todas las parábolas. Es lindo el estudio de las parábolas. Ese es otro estudio que tiene este evangelio, importantísimo, porque allí es donde más parábolas hay. Y todas las parábolas están al reino de Dios. Hablan sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios es semejante. Y el reino de Dios es semejante a, y ustedes siempre van a encontrar eso. ¿Por qué? Pero siempre va a encontrar allí algo que lo rechazaron. Lo rechazaron. Y es un lenguaje que Dios usó para predicarle a ellos y decirle, ustedes son muy duros. Duros para creer. Cuando llega el capítulo 16, entonces ya Jesús se dirige a los discípulos. ¿Y qué les dice? Hace una evaluación. Les hace una evaluación a ellos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Unos dijeron que era, vea lo que la gente dice. Bueno, entonces aquí vamos a un mensaje importantísimo. ¿Es importante lo que la gente dice? ¿Sí? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Usted sabe lo que la gente dice de usted? ¿Usted sabe lo que la gente piensa de usted? Bueno, Jesús dijo, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos dijeron, no, pues vea, los comentarios que hay son estos. Que usted puede ser Juan el Bautista que resucitó. O usted puede ser Elías. O que usted puede ser alguno de los profetas. Jeremías o alguno de los profetas. O sea, los comentarios que había. Oiga, usted sabe que siempre hay comentarios, ¿cierto? La gente comenta. ¿Cómo verá la gente de Castilla esta congregación acá? ¿Qué comentarán? No grave, estamos bien. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? La gente hacen mucha bulla o ya hacen poca. ¿Cierto? ¿Qué dirán? ¿O qué dirán también? Pueden decir, oiga, esa gente es un ejemplo en el barrio. ¿Qué dicen ustedes? Esa gente es un ejemplo en el barrio. De hecho, les digo que la comunidad de esta comuna tiene un gran concepto de esta iglesia. Y sepan esto, hasta el municipio de Medellín, ya en el plano de los lugares, la congregación de Castilla, aquí ya figura que hay un lugar de predicación aquí. Figura en el mapa. Figura que aquí. ¿Por qué? Son más de 40 años, 50 años de estar aquí, ¿cierto? De estar aquí. Entonces ya, qué bueno saber lo que la gente dice de Dios, ¿no es cierto? Jesús lo quiso saber. Pero era con un propósito. Ahora les preguntó a ellos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Y terminamos con esto este día porque se acabó ya la hora. Ahí viene la gran revelación. Cuando Dios le reveló a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló. Y sobre esta revelación
Sobre esta revelación, porque la revelación es la roca. Porque la revelación es, tú eres el Cristo. Te dice, sobre esta revelación, no sobre Pedro, como predica la iglesia de la religión. No sobre Pedro se edificó la iglesia. Se edificó sobre la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces cuando se dirige a Pedro, le digo, y tú también, y a ti tú eres Pedro. No hay más que Pedro. Tú eres Pedro. Pedro, y no será otro sino Pedro. Pero a ti daré las llaves. No del cielo, como la gente, la religión enseñó. Es que San Pedro tiene las llaves del cielo y entonces es el que San Pedro deje entrar allá. Y la religión nos metió eso en la cabeza. Y entonces, cuando llegue al cielo, entonces te vas a encontrar ahí que, a ver si tiene las llaves. ¿Qué tal que Pedro diga, no, es que no tengo llaves? No. Pero Jesús le dijo, te daré las llaves del reino de Dios. De la predicación. Y por eso Pedro fue el que se puso en pie. Hechos 2, 14. Entonces Pedro se puso en pie y con él los 11. Y Pedro fue el que predicó y abrió la predicación. Y Pedro es el que dice, bautícese cada uno. La predicación de Pedro es la que rompe todo el esquema religioso de los israelitas, que ellos eran una nación y ellos eran elegidos como nación. Y ahora es individual. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y ahí comienza, esa es la llave que abrió la posibilidad, la salvación a todos los gentiles. Hay otras cosas que se pueden decir de Mateo muy interesantes sobre los capítulos que siguen, que es la muerte de Jesús, todo lo que tiene que ver, pero otro día lo vemos. Vamos a estar de pie y oramos, porque el tiempo pasó. Y le damos gracias a Dios. ¿Se motivan a estudiar la Biblia? Bueno, ese es el objetivo de estas enseñanzas, que nos motivemos a estudiar la palabra de Dios, porque hay en ella un mensaje maravilloso, amplio, grande, una información maravillosa que no nos vamos a morir sin saberla. Sobre todo la gente que está joven, diga, trácese la meta, no me voy a morir sin conocer esta belleza de la palabra de Dios. Levante su voz y oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por su presencia, Jesús. Gracias, Señor. Tu bendición, Señor, en esta hora. Bendito su nombre que nos permite, Señor, esta mañana hablar de su palabra. Bendice a su pueblo, que cada día, Señor, sintamos más amor por su palabra, Señor, y por crecer en el conocimiento de las Escrituras. Gracias, Jesús. Amén, amén.